En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. En este programa nos vamos de turismo rural. Ya en su día hablamos de Albarracín, de Almagro, de Trasmoz. Pues esta vez nos vamos a ir más lejos. Vamos a trascender los límites geográficos de la península ibérica. Hola, José. Buenas, Antonio. A ver, ¿seguro que nos vamos de turismo rural? Te lo pregunto porque el título del programa es Las gaviotas. Y yo lo que me he preparado son datos sobre estos animales voladores que suelen poblar las zonas costeras y comerse las sobras de los turistas en la playa. José, Las Gaviotas es también un pueblecito de los llanos colombianos que tiene una curiosa historia que mostrarnos. Y más que pueblecito, es más correcto denominarlo ecoaldea, porque aquello surgió de un proyecto muy curioso. Anda, pues mira, eso sí que me interesa, el tema de las ecoaldeas. Suelen ser comunidades que protegen el entorno natural con métodos participativos que crean arraigo social, cultural y sostenible. Actualmente existen más de 10.000 ecoaldeas en todo el mundo. En el tiempo que dura la música de introducción, me pongo al día. ¡Vámonos a gaviotas! ¿Ya te has puesto al día? ¿Te ha dado tiempo? Por supuesto que sí, hombre de poca fe. De ninguna. Venga, ya que lo tienes todo más fresco, empieza tú. Nos vamos a los años 70 del siglo XX a una región de Colombia que se conoce como los Llanos Orientales. Era una zona remota y muy poco habitada del departamento del Bichada. En Colombia, los departamentos son las principales divisiones administrativas del país, como las provincias aquí en España. Aquella zona remota que acaba de mencionar mi compañero era lo que se conocía como una tierra de colonización tardía. Vamos, que aquello estuvo bien lejos de los principales focos de inversión pública y privada. Y era normal, porque acceder a aquella llanura era extremadamente difícil. Apenas había carreteras o senderos de acceso. Aún así, esa llanura estaba habitada por pequeñas y dispersas comunidades indígenas. Comunidades que, obviamente, carecían de infraestructura sanitaria, educativa o energética. Eran sobre todo pequeños campesinos y colonos que llegaban empujados por la violencia en otros territorios del país. Las actividades económicas eran rudimentarias: caza, pesca, agricultura de subsistencia y en algunos casos ganadería extensiva que no le hacía nada bien a aquellos terrenos. Con estos mimbres surgió el proyecto de ecoaldea de las gaviotas. Y hablar de este proyecto es hablar de Paolo Lugari. ¿Y quién fue este señor? Digamos que fue un máquina en lo que a desarrollo sostenible e innovación tecnológica se refiere. Él fue el fundador del centro experimental Las Gaviotas, en aquella llanura tan desértica. Paolo Lugari nació en Italia, pero su destino lo llevó a Colombia a la temprana edad de 4 años, estableciéndose en Popayán, la tierra natal de su madre. Lugari no asistió a un colegio de manera tradicional. Toda su formación se forjó aprendiendo a través de la lectura de innumerables libros y cursando materias de su interés en diversas instituciones académicas. Esta formación autodidacta, combinada con el apoyo de su padre, quien rápidamente reconoció su potencial, le proporcionó una perspectiva única a la hora de ofrecer propuestas. La visión más trascendental de Lugari comenzó a materializarse en 1967, cuando Lugari llegó a ese paraje estéril del departamento del Bichada, en los llanos orientales de Colombia. Hay que dejar bien claro que, ciertamente, aquella llanura era de suelos ácidos y soportaba condiciones climáticas extremas. Por eso era una zona abandonada, porque se consideraba que era inviable para el desarrollo humano. Pero algo debió ver allí Lugari que convenció a un equipo de científicos de que era capaz de demostrar que incluso en las circunstancias más difíciles, la sostenibilidad es posible. Se propuso transformar aquel páramo en un oasis de vida y productividad. Un laboratorio viviente donde se investigaría, construiría e innovaría en pro de un futuro más sostenible. Y fíjate si fue convincente que se pusieron manos a la obra. Y en 1971, Las Gaviotas empezó a convertirse en una especie de epicentro de innovación en tecnologías apropiadas y energías renovables. Vamos poco a poco. ¿En qué consistía este proyecto de ecoaldea de Lugari? Pues bien, una de las tareas principales fue la reforestación de la zona. Se llevó a cabo la plantación de millones de pinos tropicales en lo que antes era una sabana estéril. Y aquello cuajó. Cuajó después de haber fracasado con otros intentos de plantar cultivos tradicionales. Cuando probaron con el Pinus caribaea, descubrieron que, contra todo pronóstico, este pino tropical sobrevivió y prosperó de manera extraordinaria. Esta especie mostró un crecimiento acelerado en esa llanura y maduraba casi 10 años antes de lo previsto.
Con la reforestación mejoró la calidad del suelo y creó un microclima más favorable para el desarrollo de todo aquel terreno. Y a partir de la resina extraída de los pinos, se inició un proceso físico sin el uso de químicos para crear biocombustible. Con ese biocombustible funcionaba la maquinaria de la comunidad. Y no solo se quedaron con la creación de ese biocombustible. Con la resina que obtenían de los pinos se creó una industria sostenible de productos tan variados como pinturas, barnices, trementina, cosméticos, perfumes, medicinas. Y el proceso de extracción de resina de los pinos usaba un método nada agresivo, así que la integridad de los árboles estaba asegurada. Esto que has comentado, Antonio, de los usos industriales tiene su importancia, porque demostró la viabilidad de lo que se denominan ciclos cerrados de producción y consumo energético. Esto significa que la energía que se produce en un lugar también se consume allí mismo, sin desperdiciar nada y sin depender del exterior. Si en una comunidad instalan paneles solares, usan esa energía para cocinar, calentar agua o hacer funcionar las bombas de agua, y lo hacen sin tener que traer electricidad de fuera ni generar residuos inútiles. Todo se queda y se aprovecha en casa. Y además, la gaviota fue pionera en el uso de microturbinas hidráulicas para generar electricidad, molinos de vientos de doble efecto para la extracción de agua y sistemas de energía solar de bajo costo. Fíjate, José, además de proveer energía, también generaban empleo. La idea de Paolo Lugari era sencilla, pero revolucionaria, que la tecnología no debía imponerse desde fuera, sino nacer del lugar y de su gente. No se trataba de copiar soluciones de países ricos, sino de crear inventos útiles, sencillos y adaptados a la realidad del entorno. Un buen ejemplo son las bombas de agua que funcionaban con los columpios de los parques infantiles. ¿Eso cómo es? A ver, imagina el típico balancín. Los niños impulsaban una bomba que extraía agua del subsuelo mientras jugaban. Pues sí que pensó en todo el bueno de Lugari. Incluso ideó un sistema solar para calentar agua, diseñado para funcionar incluso con cielo nublado. Funcionó tan bien que llegaron a instalarlo en el Palacio Presidencial y en grandes conjuntos de viviendas populares. De hecho, Las Gaviotas llegó a producir los paneles solares más grandes de América Latina y a establecer el centro de energía solar más grande del mundo en su momento. Era una tecnología pensada para que funcionase en armonía con el entorno natural y humano. Esa es la clave de lo que llaman tecnología apropiada. Y en cuanto a la construcción, se usaba lo que había a mano. Por ejemplo, la palma de Moriche, una planta de la zona que era ideal para hacer techos impermeables y resistentes. Idearon formas ingeniosas de construir sin necesidad de maquinaria pesada, como los gaviones blandos, que eran simplemente sacos llenos de tierra mezclada con un poco de cemento. Una vez colocados y al contacto con el agua, esos sacos se endurecían y servían para levantar estructuras. Fabricaban sus propios ladrillos, José. Y también le fueron sacando valor a lo que iba creciendo por allí. Del moriche, la misma planta que dije antes que se usaba para los techos, extraían un aceite muy nutritivo. Y había otro aceite local, el teseje, que tuvo un uso industrial. Ya vemos que el cambio que llevó lugar y aquel terreno fue tremendo. Pero no penséis que solo se preocupó de crear una industria autosuficiente. Para él, el desarrollo verdadero también tenía que tocar el aspecto emocional del ser humano, y creía que la música era fundamental para unir a las personas y fortalecer el crecimiento comunitario. Un día, mientras caminaba por el bosque de pinos que había impulsado, hizo un descubrimiento inesperado. El bosque tenía una acústica natural impresionante, como si estuviera hecho para la música. Eso fue lo que le impulsó para construir un anfiteatro al aire libre en plena selva. Con la ayuda del músico Gustavo Yepes y la soprano Juanita Eslava, comenzaron un proyecto musical ambicioso que incluía la creación de una escuela de música clásica para niños y niñas y grabar a músicos llaneros y preservar sus tradiciones. Y, ¿por qué no, formar una orquesta única, donde se mezclaran instrumentos clásicos con instrumentos folclóricos como el cuatro, la bandola o el arpa llanera, hechos con la madera de sus propios pinos? El idealismo de Lugari se hizo real. El desarrollo no puede ser solo técnico o económico, también necesita belleza, arte y humanidad. Tuvo su mérito. Las Gaviotas nació y creció en un momento especialmente difícil de la historia de Colombia. Durante los años en que el proyecto se desarrollaba, el país atravesaba una profunda crisis marcada por la violencia política, el conflicto armado con guerrillas como las FARC, la presencia de grupos paramilitares, el narcotráfico y una gran inestabilidad institucional. En medio de ese panorama tan sombrío, Las Gaviotas ofrecía algo totalmente distinto. Para algunos, como el expresidente Belisario Betancourt, era un verdadero refugio espiritual, un lugar donde no hacía falta la presencia del Estado para que las cosas funcionaran. Allí no había ejército ni policía, pero sí había gente trabajando, creando, cultivando la paz y apostando por un futuro distinto.
era un ejemplo concreto de lo que Colombia podía llegar a ser si se ponía la vida en el centro del desarrollo. Ese espíritu transformador no pasó desapercibido. La comunidad de las gaviotas fue visitada por personalidades como Gabriel García Márquez. También fue visitada por Aurelio Peccei, fundador del Club de Roma. Esto del Club de Roma era un grupo amplio compuesto por científicos, economistas, empresarios y antiguos responsables políticos cuyo objetivo consistía en reflexionar sobre los grandes problemas globales que afectan a la humanidad. Pues bien, cuando el fundador de este club visitó las gaviotas dijo: «Esto es lo que el mundo necesita». Porque aquello demostró que se puede construir algo hermoso, útil y sostenible. Lo que allí ocurrió fue el resultado de muchas cosas. Una visión audaz y constante, como la de Lugari, que creyó en lo posible. Una ciencia al servicio de la vida, aplicada con creatividad por expertos y jóvenes estudiantes. Y un compromiso firme por regenerar la naturaleza en vez de destruirla. Vamos, que convirtió un desierto en un bosque vivo que sigue siendo un modelo de cómo las personas podemos vivir en equilibrio con el entorno, sin renunciar al progreso ni a la dignidad. ¡Qué grande Paolo Lugari! La comunidad internacional reconoció su valor pionero en sostenibilidad y tecnología apropiada. La Universidad de las Naciones Unidas, con sede en Tokio, le otorgó el Premio Mundial Cero Emisiones y en Colombia recibió el Premio Nacional del Medio Ambiente. También fue invitado como ponente en espacios de gran relevancia global. Participó en la Conferencia Mundial de la ONU sobre Asentamientos Humanos y en encuentros sobre cooperación técnica entre países en desarrollo. Incluso universidades como Carnegie Mellon, referente mundial en ingeniería y robótica, han señalado a las gaviotas como un ejemplo universal de desarrollo sostenible. Una curiosidad. A Paolo Lugari no le gustaba que se hablara de las gaviotas como una utopía. No, porque la palabra viene del griego outopos, que viene a señalar básicamente un lugar que no existe. El caso es que Lugari prefería hablar de topía, sin la U. Y tiene sentido, porque las gaviotas es la prueba de que otro mundo es posible si se combinan creatividad, conocimiento y compromiso con el entorno. La filosofía de Lugari se basaba en una convicción muy sencilla. El entusiasmo es el motor del cambio. Y es que cuando se mezcla una actitud positiva a un enfoque práctico en la investigación, la construcción y la innovación, pues es más fácil superar dificultades que muchos consideraban imposibles. Nos gusta sobre todo esa idea de que la sostenibilidad siempre será una oportunidad para la creatividad y la prosperidad colectiva. Vale, todo muy bonito, pero ahora que vivimos en el futuro y que han pasado unos cuantos lustros desde que las gaviotas fuese una realidad, ¿cómo está ahora aquello? Pues aquello continúa siendo un lugar único en el mundo. Lo que comenzó en los años 70 como un sueño audaz en medio de los llanos orientales colombianos se ha consolidado en el siglo XXI como un modelo de desarrollo sostenible con lecciones aún vigentes en plena crisis climática global. Hoy día, Las Gaviotas no es un pueblo modelo ni un centro turístico, ni tampoco una ecoaldea convencional. Es una comunidad pequeña, pero viva. Su población ha disminuido respecto a sus primeros años de auge, pero el espíritu del proyecto sigue presente: vivir en armonía con la naturaleza, mantener la autosuficiencia energética y alimentaria en la medida de lo posible y apostar por tecnologías apropiadas. Algunas de las infraestructuras emblemáticas, como las bombas hidráulicas, los sistemas solares o las viviendas sostenibles, siguen funcionando. Otras se han adaptado o han sido sustituidas, como ocurre en toda comunidad viva. Sin embargo, el principio rector se mantiene intacto: impulsar soluciones reales, asequibles y regenerativas, pensadas desde y para el trópico. Con el tiempo se ha demostrado que uno de los mayores logros sigue siendo el bosque de pinos que crece donde antes había sabana degradada. Esto permitió el regreso de especies animales y vegetales desaparecidas durante siglos. Se ha convertido en una auténtica reserva de biodiversidad, gestionada por la propia gente de la zona. El reto para las gaviotas sigue siendo mantenerse sin depender de ayudas externas, adaptarse a cambios sociales y climáticos, evitar el olvido institucional y no perder el interés de nuevas generaciones. Hay un libro que narra muy bien la historia de esta topía llamada Las Gaviotas. Se publicó en 1998 y se titula Un pueblo llamado Gaviotas, el lugar donde se reinventó el mundo, del periodista norteamericano Alan Weisman. ¿Sabes qué, José? Me sabe mal lo que dijiste al principio del programa, que pensabas que íbamos a hablar de las gaviotas desde el punto de vista animal y no como el de ecoaldea, y que encima te habías tomado tu tiempo para documentarte. Bueno, un malentendido, no pasa nada. Podríamos aprovechar mis apuntes para dedicarle un programa a esas aves tan atrevidas que son las gaviotas. Me sabe mal justo por eso, porque esos apuntes no los vamos a usar nunca. Ni se te ocurra preparar un programa sobre ese tema. ¿Pero por qué no? Porque no me gusta. ¿Y eso desde cuándo me ha supuesto a mí un problema?
Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.